Bendígase, bendiga su vida, bendiga su vida. Cristo Jesús, mi familia está bendecida en Cristo Jesús de Nazaret. Mi nación está bendecida en Cristo Jesús de Nazaret. Mi vida, mis bienes, mi familia, mis hijos están bendecidos en Cristo Jesús de Nazaret. Y este tiempo lo bendecimos en Cristo Jesús de Nazaret. Tiempo de la palabra de Dios, tiempo de reflexión en la palabra, pero también tiempo de meternos a una palabra viva, a una palabra eficaz, no solamente a un conocimiento, no solamente a un saber, sino al poder de la palabra de Dios, a las respuestas que desatan a través de la palabra de Dios, milagros, sanidades, restauraciones, liberaciones, etcétera. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 11. Salmos, capítulo número 11. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Libro de los Salmos, capítulo número 11. Y oiga algo importante. Hoy tenemos un ayuno para los que están online de no descuidarnos ante lo oculto, porque no estamos hablando de lo oculto malo. Hicimos la claridad que el mismo Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hacemos la distinción que hay cosas ocultas que vienen de Dios muy importantes, misterios, secretos, pero Él siempre, todo bien, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Pero estamos hablando de cosas ocultas, de las tinieblas que se ocultan tras el mundo, que se ocultan tras festividades y que nosotros no nos podemos descuidar. Porque Cristo viene pronto y porque Dios no nos quiere como vernos en un hoyo de la desesperación, en un hoyo de la depresión, en un hoyo de la derrota, cuando Él nos da todo. Entonces hoy es el llamado. Además la Biblia dice que no ignoremos que las maquinaciones del diablo, y una de las maquinaciones del diablo es en lo oculto, en lo que hay en el corazón del hombre. Entonces vamos a tratar hoy de abordar este tema y orar y reprender y orar por nosotros, orar por nuestros hijos, orar por nuestras casas, para que estos planes ocultos del diablo y de los demonios no prosperen. Amén. Salmos capítulo 11, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Salmos 11, 2. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Devuélvase un poquitico ahí en el Salmo 10, ahí mismo lo tiene al lado. El Salmo 10 dice, el versículo 9, dice: acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Título de la enseñanza: no descuidarse ante lo oculto. No descuidarse ante lo oculto. Tomen asiento, por favor, y pongan mucha atención, y a los hermanos y hermanas y personas que se conectan online, los bendecimos y los animamos a que sigan en la transmisión, porque es una predicación de sana doctrina, es una predicación ubicada a que la palabra sea viva y eficaz, no solamente un conocimiento, no solamente una información, también una palabra de transformación, una palabra en la cual veamos que la palabra de Dios se desata, trae milagros, trae respuestas, trae sanidad y nos guarda también. Hermanos amados y hermanas amadas, comencemos por el Salmo 11 y 2. Es el rey David el que escribe, él tiene un conflicto, él está declarando que confía en Dios, él tiene una lucha en el alma. Por eso en el versículo 1 dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y cuando muchas personas tienen conflictos, ¿qué quieren? Escapar.
Por eso en esta época dicen, yo me voy por allá a una finca, yo me voy por allá a otro lado, yo me voy por allá. No, hay que orarle a Dios dónde nos quiere Él y cómo nos quiere Él. Que no nos ganen las emociones, que no nos ganen lo que nosotros pensamos que es adecuado, que es correcto, sino que seamos dirigidos por Dios. Entonces dice el por qué. Usted plantea un síntoma aquí en el versículo 1. Dice un síntoma de duda, de problemas, de circunstancias del rey David. Dice que quiere escapar. Amén. En el Salmo 11:1, ¿verdad? Que quiere escapar. Pero en el versículo 2 del Salmo 11 dice el por qué. Dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas. O sea, los malos están listos para hacerle daño al Hijo de Dios, al que tiene el propósito en Dios. Vamos a aterrizar eso a este nuevo pacto. Quizá haya personas malas que lo buscan a usted, porque no lo podemos ignorar. Pero estamos hablando también de seres malos que se mueven en las tinieblas. Dicen que disponen sus saetas sobre la cuerda, están listos. El arquero no dispone sus saetas sobre la cuerda, sino está listo a disparar. O sea que este grupo de malos están listos a disparar, para saetear, para herir, para hacerle daño al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, pero lo quieren hacer ¿dónde? En lo oculto. Usted se pone a pensar que tal vez en lo oculto, contra usted, contra mí, ya hay muchas cosas que tienen lista, muchas entidades que tienen listas armas contra usted. Por eso el llamado hoy es a no descuidarnos, para estar en oración, para estar en ayuno, los tiempos que Dios nos llama ayuno, para estar cubriendo con la sangre de Cristo, para estar proclamando la palabra de Dios y para no dormirnos. Amén. Quisiera ir un amén. Hablo espiritualmente para que el diablo no traiga saetas que hieren, saetas de depresión, saetas de derrota, saetas de ruina, saetas de fracaso, saetas de enfermedad, saetas de contienda familiar. Cuide su casa. Increíblemente en diciembre se desatan muchos conflictos familiares delicadísimos. Que sea todo en torno a la paz, a la humildad, que si alcanza para eso se compra, si no, no se compra y no hay ningún problema por eso. Que si se va a estrenar, se estrena, gloria a Dios, y si no, no haya ningún problema por eso. Ustedes han oído mi consejo, no es buen tiempo para pasear. Puede haber otros tiempos, pero usted tiene su autonomía, usted lo escoge. Amén, usted lo determina. Dice el versículo 10. Versículo 9, el capítulo 10, perdón, versículo 9 dice, acecha en oculto. Aquí también habla de los malos. En este camino, un poco más atrás, en este salmo, dice en el capítulo 10 de los salmos, versículo 3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. Vamos a tener ahí con cuidado esto, que son estos malos que quieren en lo oculto hacerle daño a los hijos de Dios. Este malo se jacta del deseo de su alma. Este malo dice, yo tengo todo, no necesito de Dios. Hay es que trabajar, hay es que producir, hay que ser vivo para los negocios. Lo que hay es que producir plata y plata y plata. Y se jacta de muchas cosas. Además, bendice al codicioso, le da bendición y le otorga palabras de bendición al de la codicia. La codicia nunca está en el plan de Dios, porque aún así la prohíbe dentro de los 10 mandamientos. Dice, y desprecia a Jehová. En este tiempo se mueve un espíritu aparentemente de felicidad, aparentemente de amor, aparentemente de reconciliación, aparentemente de cosas buenas, pero en realidad lleva a la gente ¿a qué? A despreciar a Dios. Que no sea hallado usted así, que yo no sea hallado así, ni en esta época ni en ninguna, despreciando a Dios. Dice el 4 del capítulo 10, dice, el malo
por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Oh, tremendo esto. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Que lo malo, el malo, versículo 4 de Salmo 10, dice: el malo tiene que altivez de su rostro. Esa altivez lo aparta de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuidado, hay un plan oculto para que los cristianos se vuelvan altivos. Y nosotros no podemos ser altivos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos ayude, que Dios nos multiplique la bendición aún al 1,000,000 en el nombre de Jesús de Nazaret, pero siempre siendo humillados ante el Dios eterno, diciéndole: es por tu amor, es por tu misericordia, es por tu voluntad, es por tu ayuda divina que yo tengo lo que tengo, es por tu ayuda divina que tú me sustentas, es por tu voluntad divina que tú me guardas. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo contrario, Dios tiene que estar en todos sus pensamientos. En esta época, en la Navidad, en el Año Nuevo, Dios tiene que estar en todos sus pensamientos. Y si va a viajar, porque pues yo no le puedo prohibir a nadie, solo les enseño. Dios tiene que estar en sus pensamientos. No la parranda, no el asado, no el complacer a uno al otro, sino Dios es el que tiene que estar en sus pensamientos. Dice que sus caminos, versículo 5, son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Cuando esto vemos, entendemos que hay espíritus en lo oculto que quieren torcer el camino del Señor en nosotros, o de nosotros en el Señor. Los enemigos ocultos se refiere en la Biblia a varios grupos. Se refiere, número 1, a personas que conspiran en secreto. Aleluya. Yo tengo que decirle a usted y decirme a mí: aún hay personas que le sonríen, aún hay personas que a usted le besuquean la mejilla, pero no le aman. Aleluya. Amén. Y cuando hablamos de enemigos ocultos, hay personas que conspiran en secreto. Los bendecimos. Le pedimos a Dios que se arrepientan. Le pedimos a Dios que se conviertan. Pero no podemos ignorar que están ahí tramando contra usted y contra mí. Amén. También se refiere a los pecados internos. Número 1, mire, así me gusta que vayan anotando. Número 1 se refiere a las personas que conspiran en secreto. Número 2, a los pecados internos. Ese puede ser un enemigo oculto, peligrosísimo. Un pecado interno. Mire lo hermoso que hicimos hoy de acercarnos al altar, de confesar nuestros pecados, de decirle al Señor: tú eres justo, tú eres fiel para perdonarnos, de presentarnos a través de Jesús de Nazaret, de su sangre preciosa, porque ¿qué dice el resto del versículo? Él nos limpia de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados, y así nos dispusimos a hacer un vaso de barro listo, un vaso de barro limpiado, para que el Dios de la gloria derrame de su gracia, de su favor, de su respuesta a favor de nosotros. Pero si hay pecados internos, son un enemigo oculto. Y el diablo y los demonios que se mueven, y los espíritus inmundos en esta época, quieren no que la gente se salga de los pecados internos, sino que los aumenten, que los escondan, que los cultiven. Iglesia muy amada, e iglesia que nos ve vía online, en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos un Dios puro, santo, amoroso,
Pero también tenemos un Dios que está esperando a que alguien sea capaz de entender que ese pecado interno es un enemigo oculto. Entonces vimos la primera lista. ¿Alguien me recuerda? Las personas. Número 2, los pecados internos. Y número 3, las fuerzas espirituales malignas. Las fuerzas espirituales malignas. Que dicen, de los estudiosos de la Biblia dicen, las fuerzas espirituales malignas tienen 3 bases: el diablo, el mundo y la carne. Volvemos a repasar, sí, está importante, aprendemos de que hay que cuidarnos de personas, bendecirlos. Por eso usted no puede recibirle todo el mundo. Ay, venga vecinita, le doy un abrazo, un beso, tómese este guarapito, que eso me lo traía mi abuela, me lo enseñó a hacer. No, usted dice, yo soy cristiano, yo me guardo para Dios, gracias vecina, la bendigo, pero no recibo eso, más bien recíbame a mí un agua que le voy a dar, un agua de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, para que su vida sea transformada. Y si usted sabe que alguien le está haciendo la guerra, bendígalo. No entre en el plan de él de maldecirlo. No entre en el plan del diablo de maldecirlo también. Bendígalo y pídele a Dios que esa persona sea transformada. Número 2, los pecados internos. Ser capaces de desprender. Oiga, ser capaces ese 31 de diciembre de venir aquí en ese culto, y como vamos a hacer un acto profético de una quema, entonces alguien sea capaz de decir, yo sé que en torno a esos pecados internos hay ataduras, hay ligaduras que unen muchas veces los deseos de la persona, esos pecados internos. Yo quiero presentarte, Dios, esa oportunidad para declarar que en mí se corta, se deshace todo pecado interno, toda ligadura, toda atadura que me lleve a los pecados internos, porque me quieres con el corazón limpio, con la mente dispuesta, con las manos santas, para entrar al año 2026, entrar en un año de bendición en estos tiempos difíciles. Creer que tú provees, creer que tú me ayudas, creer que tú me sustentas, creer que tú tomas control de las cosas. Y la tercera parte son las fuerzas espirituales malignas: el diablo, el mundo y la carne. Todo ataca la fe del creyente. El Salmo 64, vamos a revisarlo. Salmo 64. Ahí adelante un poquito, pase sus páginas, llegue al Salmo 64. Dice así la palabra del Señor. Dice, en mi Biblia dice el tópico, plegaria para pedir protección contra ¿qué? Enemigos ocultos. Hermano, usted va a disfrutar su tiempo bien. Dígale a la persona al lado, sonría, le dice, hermano, tú vas a disfrutar tu tiempo muy bien en Cristo Jesús. Pero no te descuides de los enemigos ocultos, dile ahí. Pero no te descuides de los enemigos ocultos, de las fuerzas malignas ocultas, no te descuides. Y este salmo comienza en el versículo 1, dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. A mí sabe que me gusta tanto de los salmos. Usted sabe que David falló, ¿cierto? Dios lo perdonó. Y yo a veces pienso que Dios perdonó a David porque David era muy sincero. No escondía lo que sentía. No escondía sus condiciones, así no fueran las mejores. Le hablaba a Dios con toda sinceridad. Y así somos nosotros, deberemos ser. Y aquí le dice que él tenía una queja, pero se la lleva a Dios, no se la lleva al pastor, no se la dice al hermano, no se le dice a la hermana, se la lleva ¿a quién? A Dios. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Él que tenía temor, miedo,
Aquí no está hablando del temor a Dios, el respeto a Dios. Aquí está hablando del miedo por lo que el enemigo le podía hacer. Dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Yo los llamé de parte de Dios porque Dios me dijo, el pueblo, los hermanos, los servidores tienen que seguir orando. No se pueden descuidar, no pueden bajar la guardia. Porque mientras la iglesia se descuida y se mete en un espíritu navideño comercial, se mete en un espíritu navideño mundano y se deja transformar, aquí dice que hay un consejo secreto de los malignos, versículo que dijimos 2 del Salmo 64, que ese sí no para. No para ni el 24, no para el 31. Ellos lo hacen todo el tiempo. Y dice que de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y usted me va a decir, ¿por qué dice eso, predicador? Porque estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Son los que trabajan el ocultismo, son los que trabajan en las tinieblas, son los que trabajan con la brujería, con la hechicería, con el satanismo contra la iglesia. Yo no estoy nunca de acuerdo en que solo se predique que Dios es amor, que Dios es protección, que Dios. Yo estoy de acuerdo, como fui formado, que la iglesia debe hacer algo, que la iglesia tiene que ponerse la armadura de Dios, que la iglesia tiene que tomar la espada, que la iglesia tiene que tomar el escudo y tiene que tomar el pavés. Y usted pregunta, ¿qué es eso de ese pavés? Era un escudo que protegía, pero también servía para herir al enemigo. Y era algo que manda la palabra de Dios. Así que yo lo animo, hermano y hermana, que usted no se descuide. Porque si usted se descuida, ellos no se descuidan. Los de las tinieblas no se descuidan. Ellos siguen haciendo consejo secreto. Ellos siguen haciendo conspiración en la iniquidad. Dice el 3, que afilan como espada, ¿qué? Sus lenguas. Lanzan cual saeta suya, palabra que amarga. ¿A usted lo bendice todo el mundo? No lo bendice todo el mundo. ¿A usted le desea el bien todo el mundo? No se lo desea todo el mundo. Aquí la Biblia nos está hablando, hay gente escondida. Hay gente en lo secreto, en la conspiración, que prepara su lengua, que la afila y lanza como si fuera una saeta, palabra que amarga, palabra de enfermedad, palabra de envidia, aún palabra de muerte, aún palabra de fracaso, de dolor, de tristeza. Y
van al Salmo 64. Dice así la palabra del Señor. El versículo 3: estados que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. 4. Salmo 64, 4. Para asaetear a escondidas al impío. De repente lo asaetean y no temen. No temen. Hermanos amados, hermanos preciosos, en esto, en Salmo 64, en pocas palabras, dice que hay enemigos que afilan su lengua y planean trampas, porque en el versículo 9 dice, perdón, sí, en el versículo 9, en Salmo 2, perdón, en el versículo 10, versículo 9, en el capítulo 10, versículo 9 de los Salmos, dice 10, 9, dice, búsquelo conmigo, dice, acecha el oculto como león desde su cuello, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo ¿a qué? A su rey. En lo oculto se mueven malos deseos contra usted y contra mí, pero también trampas, porque cuando usted ve esa palabra red del versículo 9, usted entiende que los malos también preparan ¿qué? Trampas. Y usted pregunta, ¿y qué base bíblica es esa? ¿Se acuerdan de Nehemías? Que a Nehemías le tenían preparada una trampa para matarlo, pero como él estaba en conexión con el Espíritu Santo de Dios, no le cumplió la cita. ¿Usted sabía que el Señor Jesucristo pasó en medio de un grupo que estaba listo para apedrearlo, lo llamaron y todo, pero verdaderamente lo que había que era una ¿qué? Una trampa. Usted y yo no nos podemos descuidar. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios todo el tiempo: ilumíname, lléname, guíame, susténtame, desde que se cuesta hasta que se amanece, y ahora a las 2, 3 de la mañana, si el Señor lo para a orar por el pueblo, a orar por la iglesia, a orar por el país, a orar por sus hijos, al mediodía de la acción de gracias, por el alimento, por la tarde, por la noche, trayendo la palabra de Dios, porque eso es lo que le da poder a usted y me da poder a mí para declararle al diablo que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Si usted se mete en el plan del diablo, el diablo lo destruye. Y el plan del diablo sabe ponerse en el papel de pobrecito. Pobrecito yo. Pobrecita, la pobre viejecita que nadie se acuerda de. El pobre viejecito que ya nadie lo quiere. La pobrecita abandonada. No, nosotros no somos ningunos pobrecitos. Alguien que diga conmigo: yo no soy ningún pobrecito. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Llamado para mostrar la gloria de Dios. Llamado para que se muestre la gloria de Dios en mi casa. Llamado para que se muestre el cumplimiento de la palabra de Dios en mi casa. Hermanos amados, el Salmo 19, Salmo 19, versículo 12. Salmo 19. Salmo 19, versículo 12. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré limpio y estaré limpio de gran poder. Qué lista tremenda que hay aquí, ¿verdad? Tenemos que analizar. Yo le digo mucho a mi pastora Carmen, todavía activa, me dijo ayer que por favor le dijera a la iglesia que gracias por las oraciones, y la bendijéramos, y yo le explico lo que ella me pidió, que por
favor, el domingo me acuerda, pastora, para volver a decir que me insistió mucho, por favor, dígale a la iglesia, usted dígale que a la iglesia que muchas gracias por sus oraciones por él. Y a mí me enseñó ella y me formó, me doy gracias a eso, como cómo nos va a escudriñar la palabra, a mirarla, a examinarla, a ir con cuidado. Entonces estamos hablando de enemigos personales. Ahora entramos a hablar de enemigos internos. Amén. Sí, estamos en el orden que Dios lleva. Cosas ocultas a través de enemigos personales. Personas y demonios, o personas que trabajan con demonios, personas que trabajan con lo oculto, personas que sencillamente usted no les cae bien y le desean lo mal, le desean lo peor. Ya lo vimos. Amén. Ahora vemos los enemigos impropios, internos. Dice el 19, dijimos, el 19:12, ¿verdad? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Qué lindo que nosotros tomemos tiempo para entender que nuestros propios errores. Y no estemos buscando al vecino, o a la mamá, o al papá, o al hijo, o al esposo, o a otro, o a la sobrina, o al sobrino, o tal, sino entendamos nuestros propios errores. Amén. Dice, líbrame de los que son ocultos. Escuchen algo. Aquí la Biblia nos enseña algo tremendo. Hay cosas ocultas dentro del ser humano que el mismo ser humano, hombre o mujer, no es consciente que las tiene. Amén. ¿Puedo repetir? Sí, amén. Hay cosas ocultas dentro del ser humano, sea hombre o mujer. Y hablo también del cristiano, sea hermano o hermana, que mucha gente no es consciente que lo tiene, porque están ocultos. Qué lindo que el Señor esté ore, que yo ore, que nos presentemos al Señor y que usted y yo, el Señor nos diga, tienes que limpiar. Y uno, en vez de ponerse uno a decir, pero Señor, si me cambio que limpiar el corazón. Amén. Qué lindo que el Señor nos diga esa terquedad tuya que ha llevado a muchas situaciones difíciles. Deja esa terquedad. Y en vez de ponerse una justificación, no, Señor, no estás hablando tan claro. Tengo que trabajar para dejar esa terquedad. O qué tremendo que alguien diga, mire, si yo le diga, usted es como una gallina, dijo la pastora Doris una vez. Digo, una temerosa con el mejor ruido, del menor ruido, ya sale a correr. Y ese miedo no le sirve, porque ese miedo le hace caer en incredulidad, en desánimo. Qué lindo que le diga, bueno, Señor, si me estás hablando, tengo que aprender a ser esforzado también. Amén. Mire lo que dice aquí. Líbrame de los que me son ocultos, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Estamos examinando esta Biblia, estos versículos. Digo, bueno, qué entendimiento de errores y errores ocultos. Pueden ser un enemigo oculto. Pero aquí también habla no solo de los errores, habla de las soberbias. Tremendo, ayúdanos, Señor. Y está casi que diciendo las soberbias están en todo el mundo, en todo cristiano, en todo, porque dice aquí, preserva también a tu siervo de la soberbia, que la soberbia no me domine. La soberbia tiene dos formas de entender, una como el orgullo, ¿verdad? Yo tengo gracias a mí, gracias a que me esforcé, gracias a que fui pilo, gracias a que me maté trabajando. Hay unos que dicen me maté trabajando, y eso lo está diciendo la hora, ¿verdad? ¿Qué? El soberbio. Esa es una forma de ser soberbio. Y esos zapatos no que nos la vendíamos, que la vendíamos, esto fue nuestro, que vendimos, nada. Eso es ser soberbio. Y esos zapatos, la alegría el Señor nos regaló. Hoy, hermoso que el Señor le regaló zapatos nuevos a Claudia Alegría. ¿Lo recibe o no lo recibe? Pero hay una soberbia que va a conectar. Que vamos allá adelante. Eso es un enemigo, dice que no se enseñoree de mí, ni
Dios nos va a bendecir mucho. ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted es fiel. Él lo ha prometido. Pero respondamos a Él con humildad. Entonces seré íntegro y estaré limpio ¿de qué? De gran rebelión. ¿Por qué, pastor, usted toca este punto? Porque hablamos de los enemigos internos, errores ocultos. Ajá. Hablamos de enemigos internos, la soberbia. Y hablamos de enemigos internos, la gran rebelión. La gran rebelión, ¿quién la hizo? El diablo. ¿Dónde la hizo? En el cielo. Fue tan grande esa rebelión que convenció a la tercera parte de ángeles a que se fuera. La gran rebelión la trajo el diablo ¿a dónde? A la tierra. Y la logró transmitir a la raza humana a través de quiénes? De Adán y de Eva, nuestros padres ancestrales. A veces la gente no se da cuenta. Y el diablo le está trabajando una gran rebelión a él. Señor, libértanos de su Porque ya no le gusta esto, no le gusta aquello. Y sabe el pastor, ¿por qué mandó pintar esto de este color? A mí me hubiera gustado bien rosadito. Rosadito no, porque el Señor no nos dijo rosadito. Ustedes oraron para esa pintura, oramos para esa pintura. Ustedes le pidieron dirección a Dios para ese color de esa pintura. Sí, lo pedimos. Ustedes fueron y buscaron qué significaba ese color. Fuimos y buscamos qué significaba ese color. Ustedes fueron capaces de ir a preguntar en la Biblia si aparecía ese color. Sí lo preguntamos y no les voy a decir nada. Aleluya. Y la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Hermanos, y los pecados y errores internos van a ser un enemigo poderoso. Tenemos de Cristo. Y hay una tercera parte que tenemos que abordar, porque vimos primero personas. Vimos dos, errores y pecados internos. Y número 3, el mundo espiritual. La carne, el mundo y el diablo. Que no se nos olvide. Yo sé que mi Anita, Dios te la bendiga, me va a decir: este mensaje, pastor, hay que repetirlo un domingo. Porque la gente tiene que conocer su salvación, pastor, su salvación, hermanos y hermanas, tiene un precio grandísimo, hermoso, mi salvación. Hay que cuidarlo, no hay que descuidar ese don tan grande. Usted lo conoce en Efesios 6, 12. Vamos a ir rápidamente a que se lo quiere ver. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En primera de Juan 2, 15 al 16, también muy rápido, advierte contra amar el mundo, contra amar los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Yo tengo que repetirles, amados, lo mismo de ustedes. Disfrutemos, compartamos. Si le regalan, reciba, déle gracias a Dios. Si va a regalar, regale, dándole gracias a Dios. Pero no se descuide, porque hay un diablo que mueve muchas cosas, queriendo quitarme a usted y a mí lo grande, que es la paz, que es el reposo de Dios, que es el amor por Dios, que es la perseverancia en Dios, y finalmente buscando que se pierda eso para que pierda la salvación. No lo perdamos. Sigamos trabajando duro por esta causa de la salvación de las almas. Por eso este lugar no se cerrará. Ni 25 de diciembre, ni 1 de enero, ni 24, ni 31. Sus puertas estarán de continuo abiertas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en el barrio allá en el 20 de julio, ya se me olvidó el caprichito, que nos regalaron unas
hablones con la palabra de Dios. Y una de esas, inspirar a una persona, nunca se le dijo a nadie, ella la regaló, dijo, sus puertas estarán de continuo abiertas. Y eso nos dice, no se puede parar la iglesia. Vengan 10, vengan 20, vengan 3,000, vengan 50,000, no se puede parar la iglesia. Amén. Porque Dios manda que las puertas estén de continuo abiertas. Y ustedes pónganse. Tal vez va a costar ese día, sí, pero ayer me comí anoche, me comí tamal, me comí la torta, me comí la natilla, pero así les pónganse a la gente y vienen tranquilamente. ¿Amén? Comí lo suficiente, dice. Amén. Hermanos, ¿cómo enfrentar todo esto? No vamos en la parte final. Miren que mis niños están deliciosos. Los grandes son los que veo como abominados. Amén. Dice, ¿cómo enfrentar esto? No caigamos en una trampa de decir, yo digo así. Dios no lo quiere recordar. Número 1, oración y confianza en Dios. Sí, amén. Este Salmo 64 nos enseñaba que eso era una oración, pidiéndole a Dios protección y pidiéndole a Dios que actúe contra esas fuerzas. Usted no se después de la oración ni hoy, ni mañana, ni si se acerca el 24. Con más razón, métale más a la oración. Con más razón, madrugue más si puede. Métale a sus hijos, sus hijas en oración. Contrarreste el espíritu del mundo. Contrarreste las obras infructuosas de la carne. Con más razón, oren por su sobrino, por su sobrina, por sus hijos, por su familia. Con más razón, oren. Un arma poderosa es amar a los enemigos. Señor, recuerde que eran enemigos personales. Mateo capítulo 5. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias. Mateo 5. Versículo número 44. El enemigo suyo, aleluya. No. ¿Lo vimos o no? Ahí tengo todavía. Afilando la lengua. ¿Lo vimos o no lo leímos? Sí, claro. ¿Ese enemigo qué está haciendo? Afilando la lengua. Lo vimos. Está conspirando. ¿Lo leímos o no lo leímos? Sí, amén. No le está lanzando palabra dulce, lo leímos. ¿Está lanzándole qué? ¿Palabra qué? Amarga. Pero Jesús nos enseñó a reaccionar ante eso. Y en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese grupo secreto que estaba afilando la lengua contra usted, contra mí, que está lanzando palabras amargas de malos deseos contra usted, contra mí, contra su casa, contra su hijo, contra su negocio. Oiga, su negocio, su empresa es una bendición. Dígale a la persona, su empresa es una bendición, su negocio es una bendición, su empresa es una bendición, su empresa es una bendición. ¿Por qué razón? Porque Dios la dio, Dios la ha sostenido, Dios es el que la ha llevado, amén. Y Dios la da a crecer aún más, amén. Pero ellos ¿qué quieren? Que usted fracase. Sí, amén. Ellos quieren verle vergüenza. La envidia. Ellos quieren envidia. Ellos tienen planes y conspiran. Pero usted y yo, nos dice el Señor Jesús de Nazaret, no caiga en lo mismo. No caiga en desearle palabra amarga a ellos. Ore. Aprenda a amarlos. ¿Es fácil amar a un enemigo? No es fácil. Pero hay que aprender a amarlos. Y aprendemos a amar a través del amor de Jesús de Nazaret. Bendice a los que os maldicen. Esa gente está en este grupo, que son enemigos suyos, enemigos míos.
Estas son las palabras vargas, son los que nos bauticen. Esos son de los que nos aborrecen y también nos ultrajan y nos persiguen. Pero dice el Señor, ámenlos, bendígalos, hágales bien y ore por ellos para que se arrepientan y se conviertan. ¿Y qué más para ir terminando? Fortalecer la fe. Usted y yo no podemos caer en una trampa, no hay que creer que tenemos una fe suficiente. No. Siempre hay que pedir más. Si usted tuviera como en una vasija la fe, no piense que está llena, esa le cabe más. Esa le cabe más fe. Nunca caiga en la trampa de pensar ya tengo fe suficiente. No, pida más. Pida más. Pida más, dame más fe, dame más fe, Señor, dame más fe, dame más fe. Lléname de más fe que viene del cielo. Lléname más fe, Señor. Dame más fe, dame más fe, dame más fe, Señor. Dame más fe, riqueza. Fe para salvarse, fe, Señor bendito. Curiosamente recordamos que la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. O sea, como usted pide más fe, también tiene que pedir, Señor, dame más tiempo para el oír tu palabra. Que Dios saque más tiempo para el oír. Que eso le garantiza que tenga más fe. Amén. Y no se preocupe porque Dios también hace la obra. Dios también sabe que hay hechiceros, hay determinaciones y ese moverá con su ejército. Sí, amén. Usted deje eso. Usted pídale a Dios que se mueva, que actúe, pero déjele ya la cuenta. Que Él destruye los brujos, los destruye. Yo pienso que a la mayoría le dan pie por esta oportunidad, los llama. Porque en esta oportunidad llamados para toda la humanidad, a todo aquel que cree. Pero si un brujo, si una bruja no se arrepiente, cae en las manos de Dios. Primera Timoteo 4:1. Con esto voy terminando para que puedan ir a mirar el almuerzo con paz y reposo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Para no descuidarnos, porque es un enemigo espiritual tremendo también. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo está hablando del Espíritu Santo en esta época? Claramente. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que nos enseña esto, es el último tiempo que se mueven a hablar ¿quiénes? Los demonios y los espíritus engañadores. Cuidémonos. Que nuestro oír sea para oír claramente lo que habla ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y lo que habla claramente el Espíritu Santo de Dios siempre lo confirma ¿con qué? Usted siente una convicción, dice el Espíritu de Dios, y va a la palabra de Dios, dice, y hay una confirmación. Y el que me estaba hablando era el Espíritu Santo de Dios y me lo ha confirmado por la palabra. Pero también advierte de algo oculto, bueno, que se mueve en lo público, pero trabaja en lo oculto, que es la apostasía, querer dejar a Dios, querer abandonar a Dios, querer dejar la santidad. Y la apostasía por oír a los espíritus que engañan y a los demonios con sus doctrinas. Cuidemos. Usted disfrute mucho en la paz de Dios, en la voluntad de Dios, en la santidad de Dios. Pero no entreguemos lo que tenemos, porque le caigamos al diablo en nuestros planes. Sí, hubiera querido enseñar esto a una dominicana, pero le obedezco a Dios. Me dijo que de una vez. Vamos a estar al Señor si quiere que lo enseñe para otra oportunidad. Amén. Por el momento vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Y usted va a orar y le va a decir, Señor,
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tomo esta palabra porque el Espíritu Santo me está hablando claramente de no descuidarme ante lo oculto que hay en las tinieblas. Señor Dios bendito, Padre de la gloria, hoy he entendido que puede haber personas que conspiran en secreto, que puede haber pecados internos y que puede haber fuerzas espirituales malignas. Pero ninguna arma forjada contra mí prosperará, y se condenará toda lengua que contra mí se ha levantado un juicio, la condenaré, porque la herencia mía, la herencia de los siervos de Jehová, viene de Jehová, y mi salvación, escondido con Cristo en Dios. No me dormiré, no me descuidaré, no descuidaré la salvación tan grande que tú me has dado. Señor, si por un camino viene el diablo a engañar, a hurtar, a destruir, yo creo, Señor, que por 7 huirá delante de mi casa. Te presento mis hijos, te presento mis hijas, te presento mis niños, te presento mis nietos, te presento la iglesia, para que nadie, el enemigo no tenga nada. Esa red del diablo, que vimos en la palabra, se rompe, esos enredos del diablo, esa red del diablo se rompe, se deshace. Que proclamamos que nosotros seguiremos derecho y hacia adelante, porque en el camino Dios nos va bendiciendo, Dios nos va ayudando, Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va sustentando. Gracias, Dios, porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que me confían. Que Dios los bendiga, brille poderosamente, levante sus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo del cielo, y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Que Dios los bendiga poderosamente y no se descuide ante lo oculto. Cuidado, porque el Señor quiere darnos lo mejor. Dios los bendiga.